El conocimiento se comparte. Bueno, Alejandro Piscitelli, buen día, ¿cómo estás? En una instancia excepcional de fin de año, en un bonus track de nuestro podcast El conocimiento se comparte, nos parecía interesante poder conversar con vos sobre el futuro, ¿no? Se dio la casualidad de que los podcasts los grabamos a mitad de año y esto lo estamos grabando a fin de año, y eso nos da una perspectiva distinta sobre lo que fue el virus, la pandemia, la cuarentena, en su implicancia, ya no diría solamente en lo educativo, que es por ahí lo que nos interesaría funcionalmente, sino desde lo cultural, ¿no? Te escuché decir por ahí que cambio cultural no es cambio educativo, que hay que rever un montón de cosas, muchas veces planteas que hay que hackear los sistemas educativos desde adentro, y la verdad es que siempre tu pensamiento sobre el futuro va avanzando y por ahí uno mira para atrás lo que estuviste diciendo hace 5, 8, 7 años y es lo que está pasando acá, ahora, ¿no? Así que eso es un poco la idea que teníamos nosotros para empezar a hablar con vos. Bueno, Miguel, gracias por la invitación. Tengo la suerte de verte 2 veces en este proyecto, ¿no? En el momento ese álgido de junio, mayo, junio, que parecía que el mundo se venía abajo. Bueno, el mundo se vino abajo, pero el mundo también siempre se reconstruye. Y estamos ahora a fin de año, que en realidad no es fin de nada, porque estamos en el medio de no sabemos qué sigue, si el rebrote, la segunda oleada, la guerra de las vacunas, en fin, todas cosas que hemos visto en otras oportunidades. Pero es cierto, el año, hablando con mucha gente, hay gente que la pasó muy mal, la pasó mal no solamente en términos socioeconómicos, sabemos, también en términos emocionales, la gente más grande, gente de 60, 70 años, vos sabés que no es lo mismo como ustedes, que nos perdamos un año vale mucho más porque nos quedan menos y porque los valoramos cada vez más. Entonces este año aparentemente perdido empezó siendo una tragedia, pero también vos sabés bien el doble sentido de la palabra crisis también es oportunidad. Y entonces, bueno, ¿qué se puede decir? Esta mañana salió, después miralo en Visual Capitalist, salió una especie de como de enumeración de las 20 cosas más importantes que pasaron en este año 2020, y ahí te aparecen, viste, desde las catástrofes de los árboles incendiados en Australia en enero, hasta de repente la caída monstruosa del petróleo que dio precios negativos en algún momento ahí por abril-mayo, hasta la revalorización monstruosa bursátil de Zoom como metáfora de todas estas plataformas, ¿no? Filoeducativas o paraeducativas, porque no son educativas. Nosotros tratamos, viste, como cuando uno agarra un coche y no tiene la pieza, bueno, inventa más o menos para que siga andando. Y el balance es positivo en el sentido, vos lo decías recién, de que todo es una oportunidad, todo es un aprendizaje, pero también eso, viste, es una cosa que uno dice para reconfortarse y para decir, bueno, no estuvo tan mal, podía haber estado peor, si en vez de 40.000 muertos hubiéramos tenido 400.000, si en vez del PBI hubiese caído 12, hubiese caído 25, y ese tipo de cosas. Ahora, para salirnos del ombliguismo, de lo que yo llamo el ombligocentrismo, ¿no? O sea, el pensar este instante y creer que todo se juega acá. Todo se juega todo el tiempo. Lo que pasa es que todo se juega todo el tiempo, quiere decir, se jugó en el 19, se jugó en el 18, se jugó en el 2001, se jugó en el 76, se jugó en el 55, en el 30, para darte algunas fechas emblemáticas de nuestra historia política. Cada vez que pasa algo se está jugando el futuro. O sea, lo que pasa es que nosotros somos el futuro de esas fechas. Cuando nos quejamos, cuando decimos que no entendemos, cuando nos molestamos, cuando hablamos del empate político eterno de la Argentina, cuando lloriqueamos tanguísticamente, ¿viste? Ay, la decadencia, ay, esto, lo otro. En realidad lo que estamos viviendo son las consecuencias de decisiones que se tomaron 10, 15, 20, 50 años atrás. Entonces ahora lo que hay que hacer es a ver si podemos tomar decisiones que los que vengan dentro de 10 o 20 o 30 años después nos digan, che, pero estos tipos del 2020 seguían sin entender nada y volvieron a meter la pata de una punta a la otra. En ese sentido,
mi balance personal o colectivo de los grupos con los que trabajé este año, de la gente con... Bueno, no mucha, porque... por ejemplo, fíjate, a mí lo que me pasó es que perdí la perspectiva internacional. Yo viajaba permanentemente afuera, 8 o 10 veces por año, y entonces de repente, primera vez en la historia, no sé, en los últimos 20, 30 años, que yo me volví absolutamente local. Sí, hablas con la gente, comentás, etcétera, pero no es lo mismo, no es bajar en un aeropuerto, no es ir a una universidad, no es meterte en una empresa, no es ir corriendo de un lado para otro. O sea, toda esa sensación, viste, de aceleración, de ruido, ay, sí, que es estimulante, ¿no? Que es muy adrenalínica, pero al mismo tiempo te quita perspectiva frente a lo que nos pasó este año, que creo que lo más importante era, a ver quién lo tomó, que no, fue la oportunidad para la pausa. Fue una oportunidad para la pausa. Primera vez en mucho tiempo que tuvimos una oportunidad para la pausa. No lo digo ya en términos locales argentinos, con nuestras pausas cada 10 años. Hablo de una pausa en serio, una pausa que nos puso en un escenario totalmente inesperado, porque si vos pensás en febrero, en marzo, y yo lo viví en carne propia, porque empecé a dar esta materia de escenarios del futuro en UDESA, en San Andrés, y que nunca se había dado, o sea que tenías la maravillosa oportunidad de inventar desde la nada de qué ibas a hablar, o cómo ibas a hablar, o qué ibas a presentar. Y cuando diseñamos, con Julito Alonso, el coautor de Innovación y Barbarie, diseñamos el programa, nosotros el desafío que teníamos era cómo hacerle entender a estos chicos de 20 años, son centenias, no son milenias, cómo hacerles entender que podría haber un futuro con sorpresa. ¿Por qué? Porque partíamos de que el futuro que teníamos nosotros era un futuro inercial sin sorpresa. ¿Y cómo puede ser esto? ¿No hay sorpresa? Sí, sorpresa tecnológica y todos los días. Ustedes inauguraron ayer esa planta y si vos me haces que yo te haga la lista de las cosas que importantes que se inventaron los 50 años, no me alcanzan los dedos de las manos, los pies, los míos, los tuyos y los vuestros y los suyos, porque todos los años se han inventado cosas increíbles, desde el transistor a los microchips, a cualquier cosa, o sea, todo es maravilloso, el machine learning, el deep learning, el VR, pues igual. Pero esas cosas son maravillosas en términos tecnológicos, no son maravillosas en términos globales, holísticos, societales, porque generan diferencias, generan dificultad de acceso. Vos te podés maravillar de que Mercado Libre hoy valga 81 mil millones de dólares, un cuarto del PBI argentino, y es extraordinario, y lo hizo un argentino, un grupo de argentinos, hay que estar súper orgullosos. Sí, bueno, pero eso es una cosa muy sectorial, muy puntual, que tiene que ver con mejorar la logística del acceso de cierta gente, pero eso no mueve un perímetro en lo que tiene que ver con la desocupación, con lo que tiene que ver con la pobreza, lo que tiene que ver con la desigualdad, lo que tiene que ver con el acceso, con la brecha. Entonces nosotros lo que necesitamos no es una sociedad que sea de innovación permanente tecnológica, sino de tecnosocial, y eso es mucho más complejo y mucho más difícil. Entonces la oportunidad de la pausa fue regalarnos un futuro con la sorpresa más grande y, si querés, desagradable al principio posible e imaginable, que es que se cerró todo, se paró todo. Vos sos el ministro de Educación de una provincia y sos parte de 1.500 millones de personas en el mundo que dejaron de ir físicamente a la escuela. Un experimento social y cultural único, irrepetible, porque cuando pase ya no va a ser igual, porque ya nos preparamos o no, le buscamos la vuelta o no, pero que de un día para otro venga el presidente, no de la Argentina, de todos los países del mundo, y en un periodo de un mes, porque hay unos gráficos divinos que te van mostrando que a fines de febrero ya había 300 millones de chicos que no estaban en la escuela, pero a fines de marzo y mediados de abril había 1.500 millones, es prácticamente un cuarto de la población mundial. O sea, si eso no es una sorpresa, ¿qué es una sorpresa? Tal cual. Además, a un autor de ciencia ficción se le hubiera ocurrido que toda la Tierra enviara a sus casas a los estudiantes, ¿no? Porque es como dejar de lado todo el sistema educativo. Y esa pausa creo que agregó un poco de reflexión, me parece fantástico. Y ahí, leyendo tu libro, que Innovación y Barbarie, que obviamente lo recomiendo, vos tomás verbos para reflexionar, no cosas ni sustantivos, sino verbos, planteando justamente esa acción, creo, ¿no? El hecho de que el verbo demuestra acción, pero aparte son verbos casi, no diría repetitivos o muy escuchados, sino verbos que están ya en el inconsciente, pero le das otra revalorización. A ver, si mal no recuerdo, hablas de
leer, innovar, informar, diseñar, aprender y trabajar. Fíjate que son como todo un abanico de lo que es la sociedad y de cómo tal vez cada uno de esas actividades se debe ver desde otro lugar a partir de la pospandemia o de la nueva normalidad o como se llame cuando dejemos de usar los barbijos, digamos, o tal vez nunca lo dejemos de usar. Sí, todo lo que decís comparto de la idea de pasar de un universo de objetos, por objetos entendiendo el currículum cerrado, por objetos entendiendo el futuro sin sorpresas, por objetos entendiendo el libro como objeto de culto más que como toolkit, como herramienta de transformación. Todavía hoy, a pesar que hagamos lo que hagamos, y más nosotros que nacimos en la década de 50, 60, somos hijos de Gutenberg, somos hijos del libro, adoramos el libro y creemos que el mundo se divide en dos, ¿no? Desde que el mundo para vos era pura oralidad y vos veías signos, veías rayitas, veías algo que no sabías qué era, hasta que todo eso se convirtió en texto, en letra, en alfabeto, y todo el mundo se reconvirtió a partir de la posibilidad de leer. Lo que pasa es que leer se dice de tantos modos, y una cosa es leer en la primaria, y otra cosa es leer intertextualmente, y otra cosa es leer transmediáticamente, y otra cosa es leer en microformatos, como este libro maravilloso que acaba de sacar Scolari de la cultura snack, o leer en términos de viralidad, como hizo Jorge Carrión, ¿no? Pero, digamos, como enseñanza, porque el libro fue pensado pre-pandemia, por más que tiene un posfacio ahí escrito justo cuando hablábamos vos y yo a fin de marzo, que ya más o menos anticipaba unas cuantas cosas que después pasaron. Si yo tuviera que escribirlo ahora o tuviera que agregarle algo, le pondría un nuevo verbo que es futurizar. Bien. Y el verbo futurizar tiene que ver con todo lo que hicimos este año. Claro. Porque justamente decíamos, un escenario sin sorpresas. ¿Y quién te da la sorpresa? El virus. Irónicamente o no, yo escuchaba hace muchos años un cantante revolucionario de protesta llamado Carlos Puebla. Y buscarlo después en YouTube. Carlos Puebla tiene una canción muy divertida, muy emblemática, que se llama Y llegó el comandante y mandó a parar, hablando de Fidel Castro, ¿no? Sí. Entonces yo hice una presentación hace poco que decía, y llegó el comandante virus y mandó a parar. Entonces el comandante virus mandó a parar. Entonces una de las cosas que podríamos charlar y discutir y analizar es, ok, el virus mandó a parar, ¿y qué hicimos nosotros? Nosotros paramos, o en el caso especialmente de la educación, que es lo que más te interesa a vos, que tenés que bailar con esa bien fea, puede ser muy linda, pero a veces es muy fea, ¿no? Que es la educación. Hicimos tres cosas hicimos, dos pésimas y una que era la que había que hacer, pero se volvió a ser laboratorio y volvió a ser una cosa muy chiquita. Lo que hicimos horrible fue fast forward. Fast forward quiere decir la huida hacia adelante, lo que yo llamo la fuga a lo virtual. Porque fue literalmente una fuga a lo virtual. Sí. Pudo haber sido virtuosa, pudo haber sido necesaria, pudo ser lo único que pudimos hacer, lo único que supimos, pero fue una fuga. Las fugas no son viajes de placer. Las fugas no son un viaje planificado, no es un viaje que vos te preparaste, leíste los mapas, viste las ciudades que querías ir, llamaste a amigos, te contactaste. No. De un día para otro es como en Star Trek, la serie de televisión, te teletransportaron. Exacto. ¿A dónde te teletransportaron? A los 1.500 millones de casas donde tú estuvo encerrado. Y de repente te levantaste el día siguiente, era como lo de Monterroso, ¿no? Abrió los ojos y el dinosaurio siguió ahí. Sí, acá fue al revés. Abrió los ojos y la clase estaba cerrada para siempre. Y encontró que lo que estaba abierto ahora era el cuarto del padre, el cuarto del chico, la cocina, lo que fuera, ¿no? Y entonces, eso yo lo llamé la fuga hacia lo virtual. También hubo otra movida, fast forward le digo, fuga hacia lo virtual. Sí. Hubo otra que es rewind. ¿Y rewind qué era? Rebobinar. Era decir, bueno, ya va a pasar todo esto. Durará 2 meses, o durará 1 mes, o tomémoslo como vacaciones, o qué bueno, o lo que fuera, ¿no? Pero ya todo va a ser como antes. La primera opción era... Vamos a volver a lo antes, sí, exactamente. Vamos a volver a lo de antes. O sea, una fue fuga hacia adelante y otra fue una fuga hacia atrás. Pero era fuga para los dos lados. Sí. La tercera opción era la pausa.
¿Y cuál era la pausa? Y eso no se hizo, Miguel, lamentablemente. La pausa era parar todo en serio, tomarte 2 meses y reinventarlo todo. Claro. Esto que vos sos ministro, ¿sabés qué quiere decir? Sí. Vas a poder hacer el 10% de lo que te ocurra, pero no importa. Sí. Porque si vas a hacer 100% de lo que tenías, no sirve. Mejor tener 10% que sea distinto porque la pandemia te lo permitió. Porque ahora, al principio, al hacer todo igual, ¿qué hacía la gente? Cuando descubrieron Zoom o descubrieron Teams o descubrieron Meet, armaban las clases como en el mundo real, de 8 a 9 tal cosa, de 9, Sí. porque la gente es lo que sabía, o sea, no es por inercia. Hubo escuelas que les hacían vestir a los chicos con el uniforme y entrar en el mismo horario, es decir, simplemente hacer una transferencia de lo presencial a lo virtual sin ningún tipo de mediación diferente, ¿sí? Absolutamente. Fue una respuesta mimética, Miguel. Fue una respuesta desesperada. Fue una respuesta que tenía que ver con, ya que estamos encerrados, ya que no sabemos qué va a pasar, bueno, por lo menos mantengamos lo que yo llamé del principio el simulacro de normalidad. O sea, nosotros lo que teníamos era un simulacro de normalidad. En el medio, y yo por eso insistía en lo de la pausa, hubo gente que pausó, que dijo, bueno, y ahí se revisaron esas cosas que vos decís. De repente y bueno, pero si tenemos la oportunidad de hackear el tiempo, como nunca antes, ¿por qué tenemos que dar las clases escalonadas con 40 minutos? O qué sé yo? Podemos hacer otra cosa, podemos hacer proyectos, o podemos trabajar. Cuando los del Zoom descubrieron que tenían los groups, los subgrupos, porque al principio no lo sabían, se empezó a trabajar en muchos subgrupos, ¿no? Los breakout rooms, Sí. Y eso es genial, porque eso en la escuela real no lo puedes hacer, porque hay mucho ruido, Entonces ahí hubo gente que empezó a decir, che, pero esto no estaba tan malo. Para cuando volvamos a la, no normalidad, pero cuando vamos a lo que sea, todo el mundo empezó a decir, vamos a tener un mix, un blended, algunas cosas nos conviene seguir haciéndolas así. De hecho, nos pasó a nosotros en la cátedra de datos, que yo les decía a los chicos, miren, nosotros hicimos las clases, fueron 3 meses, fueron 12 semanas, el segundo semestre, y eran 2 clases cortas, mucho más cortas. En vez de tener un teórico de 2 horas, tenías 2 teóricos de 1 hora, hora y cuarto. Un teórico era para un invitado, entonces directamente era una entrevista a un invitado que había hecho algo muy interesante, y como es virtual, todo el mundo podía y quería, así que podías tener desde una persona que vive en la esquina a uno que vive a 1000 kilómetros o 10.000, que no era fácil antes, y menos en la universidad que tenía mala conectividad. O sea, tenías globalización, tenías super expertos, tenías entrevistas, y el teórico en sí mismo lo decíamos muy movido, alternado, dos titulares, pero interviniendo ayudantes, interviniendo alumnos, y como se grababa todo, a las pocas horas estaba todo subido en el sitio, cosa que no existía eso. Entonces yo dije, cuando venga lo presencial, va a haber que grabar los teóricos de todo lo que se hizo y subirlo inmediatamente, porque de repente venían 100 tipos de los 300, y ellos podían verlo en asincrónico después, ¿viste? O sea, muchas cosas que eran una patada al hígado en primera instancia sirvieron para descubrirte que podías hacer las cosas distintas. Estuvimos en un chat el otro día con la Universidad Autónoma de Barcelona, con Pérez Tornero, que es un académico, un catedrático muy interesante que está haciendo, y ahí participó Omar Rincón, que es un amigo genial, mediático, que trabaja en la Universidad de los Andes, y él mismo, que es un tipo absolutamente brillante, dice que él descubrió que él hablaba mucho en las clases. Ajá. Y que se tenía que aprender a callar. Entonces yo dije, sí, Omar, le digo, vos sos un genio, pero hablas demasiado, no solamente en las clases, en todos lados. Y entonces el tipo lo reconoció, pero bien. Dice, ahí me di cuenta que tenía que hablar mucho menos, y que tenía que dejar que ellos hablaran más, y que tenía que regalarles dentro de la clase 15 minutos para que hablaran de lo que quisieran. En fin, una cantidad de prácticas nuevas que, si las ensamblás con las anteriores, van en dirección de lo que vos querés trabajar hace mucho tiempo, que es este hackeo educativo. Pero por ahora es muy boutique, Miguel, por eso vos tenés una oportunidad única siendo ministro, siendo funcionario, porque la idea es, el balance de todo esto, podemos hacer un montón de cuestiones y muchas son muy positivas, y eso lo hablamos mucho con Mariana Mayo, que vos también entrevistaste, pero lo que salió mejor es lo que sabíamos hacer antes bien, que era la innovación boutique. Y nosotros necesitamos innovación boutique, necesitamos innovación a escala. O sea, ¿cómo replicás eso? Entonces, ese es el gran desafío.
O sea, ¿cómo pasás? Porque en ese ejemplo de clases bien hechas te doy 7.000, pero no me sirve, porque en el mundo hay millones. Son experiencias que te sirven para marcar un rumbo, pero que no tienen un impacto en el sistema educativo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos y bueno, te adelanto que mañana estaremos presentando, Universal del Futuro, el nuevo diseño curricular de la escuela secundaria de la provincia basado en la Escuela Secundaria de Innovación. Justamente, cultura maker, flip learning, aprendizaje ABP, trabajo con educación emocional, una visión de las disciplinas STEM, junto con el arte, trabajo realmente multidisciplinario, es decir, una nueva escuela secundaria, bueno, basada en esa primera innovación boutique que fue la Escuela Secundaria de Innovación, pero ahora ya con la idea de cambiar la escuela secundaria en su totalidad, y ya va a ser un diseño curricular oficial de la provincia, es decir, esto es realmente pasar de eso, que es el gran desafío que decís vos, a todo el sistema. Y ahí hay escuchándote el día me gustó tu pregunta o tu interrogante sobre necesitamos un Freire 2.0, ¿no? ¿Qué será el Freire 2.0 de la educación? Mira, creo que va en la dirección de lo que decíamos antes. Todas estas cosas tienen su inercia, ¿no? O sea, fíjate, la carrera de comunicación de la UBA, que tardó en tener carrera de comunicación porque la primera carrera de comunicación en Argentina era periodismo, fue en La Plata a mediados de los 50. En Misiones tenían carrera de comunicación, pero nosotros no teníamos en la UBA. En la UBA recién tenemos en el 84, con la democracia, con Alfonsín. Bueno, esa carrera cumplió 36 años y nunca pudo cambiar su plan de estudios. Imagínate, comunicación. No hay nada más dinámico, no hay nada... Bueno, entonces ahí tenés una gran pregunta, ¿no? Que tiene que ver con el diseño institucional. Entonces a mí me parece que lo que viene ahora y lo que están haciendo ustedes con esa... lo de me dijiste del diseño curricular de secundaria, me encanta, me parece buenísimo. Lo que pasa es que siempre tiene como un lag, o sea, esto que ustedes van a llevar adelante es lo que se está haciendo en otro lado hace 20 años, o 15 años, o 10 años, no importa, porque no es quien llega primero y quien llega después, es quien lo hace bien. O sea, lo que hizo el otro te puede servir a vos también como inspirador, o te puede servir como test, o te puede servir como ejemplo de hacia dónde ir o hacia dónde no ir. Pero si vos me decís ahora que hay que incluir en ese diseño que tienen que ustedes, entonces lo que tienen que tener es un formato, los diseños, abierto, que te deje un 10 o 20%, totalmente abierto para que llenes con lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Que lo que sigue son las futurizaciones, y cuando vos decís Trainer 2.0, una cosa que se nos ocurrió hace muy poco, después te voy a mandar unos datos, nosotros... Es decir, todo el mundo habla de la creatividad, y todo el mundo habla de la innovación, y todo el mundo ya, viste, gastan las palabras, y eso es como, viste, a mí me gustaría que Boca ganara siempre, viste, bueno, sí, o que Tigre ascendiera, viste, pero eso es voluntarismo. En la política eso no funciona, y en la transformación real tampoco funciona. ¿Qué funciona en la transformación real? La transformación real lo que funciona es entender realmente ¿por qué los creativos son como son? Eso, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos este año fueron dos competencias que desarrollamos en los alumnos, en San Andrés, pero después en otros lados, que me parece que son interesantes para que ustedes vayan viendo esas tramas, esas mallas curriculares, para poder adaptarlas y poder experimentalmente, aunque sea, sumarlas a lo que te mandaron, ¿no? Una es lo que llamamos nosotros el pulso del mundo. Una persona tiene que poder tomarle el pulso al mundo. O sea, tenés que decir, ¿qué fueron las 10 cosas más importantes que pasaron este año? En Misiones, en la Argentina, en América Latina, en la tecnología, en la cultura. ¿Pero por qué? ¿Te gustan las taxonomías? ¿Te gustan las enumeraciones? No, porque tenés que poder distinguir en un mundo que genera tanta cantidad de ruido y tanta cantidad de información, y tanta cantidad de... ¿Qué es lo significativo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que te hace una mutación? Y en ese sentido hay gente que lo hace muy bien. Bueno, los alumnos tienen que ir en esa dirección, tienen que tener capacidad de síntesis, porque en la era de Google, antes el problema era que los alumnos supieran buscar la información. Ahora la importancia es que el alumno sepa filtrar la información, curar la información. Y entonces esa curación tiene que ver con detectar lo que pasa en el mundo. Si a vos te dicen de repente, ¿cuáles son de cómo está hecha la matriz exportadora de emisiones? La tenés que tener así, ¿viste? Como si fuera la tabla del 2x2.
no que lo sepa de repente. Hay cosas que no tienen nada que ver con el currículum, que no tienen nada que ver con la psicopedagogía, que no tienen nada que ver con estructuras mentales, tradicionales o no, que vos las vas acicalando, así, viste, como decía Piaget, por etapas, etc. Está todo bien eso, pero lo otro es la cosa así, perspicaz, ¿viste? Es decir, cuando vos mirás eso y dices, tal cosa, una trilladora. ¿Cómo es? ¿Qué es una trilladora? ¿Cuántos modelos? ¿Cómo evolucionó? ¿Por qué tiene ese formato? ¿La podemos fabricar? Es decir, entonces que el chico sea como rápido. Por supuesto que tiene que saber la tabla de multiplicación, por supuesto que tiene que saber la regla de los acentos, por supuesto que tiene que hacer lectura comprensiva. Yo no descarto ninguna de esas cosas, al revés. Digo que hay que hacerlo mucho mejor, en mucho menos tiempo y mucho más efectivo. Pero aparte y en paralelo tiene que poder descubrir cuál es el pulso del mundo. Desde lo chiquitito, desde su barrio, desde su ambiente, qué pasó importante acá, quiénes son los vecinos que hicieron cosas interesantes, cómo llegaron a ese lugar, etcétera, etcétera. El pulso del mundo. Y la otra, que nos encantó y que tiene que ver también con estas nuevas competencias de futurizar, porque son todas partes de la futurización, fue, por un lado, trabajamos mucho sobre un autor norteamericano, es un tipo que se dedica a negocio, empresa, pero la idea es buenísima, que dice, questions are answers. O sea, las respuestas que nosotros necesitamos son mejores preguntas, no respuestas finales. Sí. Mejores preguntas. Entonces hay que enseñar a que la gente aprenda a preguntar. Y eso es un trabajo de orfebrería, porque la gente no está acostumbrada a preguntar y se contenta se hace una pregunta y se contesta con su propia respuesta. Y vos lo que te decir, no, esa no. Hacé 5 veces, contestate algo y a partir de la sexta empezamos a hablar. Bueno, entonces el tipo tiene toda una metodología que queremos. Brainstorming de preguntas, no brainstorming de respuestas. Trabajar sobre brainstorming, pero bueno, eso tiene que ver con futurizar. Y la más interesante, que hay que ver cómo la operacionalizamos, estamos trabajando en eso, fue una figura que fue la figura de los polímatas. ¿Qué es un polímata? ¿Quién es un polímata? El mejor polímata de la historia, Leonardo da Vinci. Un tipo que fue de todo. Fue de todo. Fue artista, científico, desarrolló armas de guerra, ¿viste? Hizo de todo el tipo. Admirable. Yo no pretendo que tus hijos sean Leonardo da Vinci. Pero lo que sí pretendo es que conozcan quiénes son los grandes polímatas de la historia, los locales, los latinoamericanos y mundiales, y que nosotros podamos hacer una ingeniería reversa, inversa, y averiguar por qué esos tipos fueron polímatas. ¿Por qué fue Steve Jobs un polímata? ¿Por qué fue Ferran Adrià es un polímata? ¿Por qué Buckminster Fuller, un arquitecto genial, fue tal cosa? ¿Por qué Angela Merkel es un polímata? ¿No? Claro, o sea, ¿cómo combinan esas habilidades, esas capacidades? Y eso se nos ocurrió en medio en chiste, estamos pensando, hacer un certificado en polímatas, ¿no? O sea, que vos te recibas de polímata. Muy bueno. Pero polímata un polímata es un tipo que sabe hacerse buenas preguntas. Un polímata es que está cómodo en lo concreto y en lo abstracto. Un polímata es un chico que es escuchado, que si tiene una inquietud se la sigue, se la profundiza, que tiene un perfil para cultivar, y que entonces el tutor 2.0 es justamente ese personaje que se acompaña al chico. Hay un loco en Canadá, pero que viene de los países nórdicos, que tiene una idea que se llama Learning in Depth, aprender en profundidad. El tipo dice lo siguiente: vos a un chico en primer grado de primaria tenés que darle 1 hora o 2 por semana para que trabaje en un proyecto, y que eso lo haga durante los 12 años de su educación, en el proyecto que él mismo o lo que cambia, etcétera. Vos le das eso, al chico sale, por supuesto que sea sobre hongos. El tipo a los 17 años sabe más sobre hongos, sobre micología, que el más grande experto de la Argentina, que tardó 5 o 10 años para ir a la universidad. O sea, que el chico sea un investigador desde primer grado. Y que sea que eventualmente se pueda convertir en un investigador emprendedor. Todas esas cosas que están flotando tienen que ver con esto de futurizar. Y si vos las lográs implementar en un diseño de clase, de aula, de escuela, un diseño institucional, un diseño de ministerio, y encima después eso lo vas bajando. Obviamente a los profesores hay que entrenarlos en que aprendan a hacerse preguntas, a que aprendan a sentir el pulso del mundo, a que empiecen a valorar a los polímatas, porque viste que los profesores a veces son tipos mucho más interesantes fuera del aula que dentro del aula. Vos salís del aula y el tipo dice: a mí me gusta la música, y me gusta Charly García, y me gusta Beethoven, y me gusta ir a los museos, pero no lo pasan en el aula, porque tienen como una especie de compartimiento, están con la cabeza. Dicen: no, pero el inspector, y viene la supervisora, y viene el ministro, y viene el currículum, y no me
deja. Y ellos no reconocen que el lugar del profesor es el lugar que tiene más libertad de acción del mundo. En ninguna empresa un empleado tiene la libertad de acción dentro del aula que tiene un profesor. Porque aún manteniendo todo eso que vos pedís, los grados de libertad son infinitos. Entonces, teóricamente, y en Finlandia lo sienten así, en Estonia lo sienten así, en Singapur lo sienten así, en China lo sienten así, ser docente es la profesión no solamente más valorada de la sociedad, sino la más rica en experiencias, en crecer con los chicos. Vos te rejuveneces estando con esas camadas, vas descubriendo unos vocabularios. Yo ya no entiendo nada de lo que hablan los de 20. Tengo uno de 30 y pico, Julito, que me traduce un poco, pero él es un fake. Bueno, ¿no? es una cuestión, sí, que lo que planteamos muy claro es también la velocidad de los cambios, la velocidad de los intercambios y sobre todo también la vida en las redes, porque creo que una de lo que más también dejó en claro este tiempo es que cada vez más estamos interconectados en redes, no personalmente, obviamente, y eso también me parece que va a traer un cambio. Yo me parece que el tema de la tecnología y el tema de la formación docente es crucial para cualquier cambio educativo, y también juntándolo con tu idea de cambio cultural. Me parece que por ese lado viene un repensar. Obviamente ustedes tienen mucha teoría, hace mucho que están trabajando, bien lo dijiste, la nombraste a Mariana, y hay otros tecnólogos que vienen trabajando hace mucho tiempo en las TIC, en educación y en una aplicación real, ¿no? Pero me parece que este acelere, tal vez de haber podido aumentar la competencia digital a la fuerza, sea una plataforma un poquito más buena para poder realmente cambiar y empezar este círculo virtuoso que va a llevar su tiempo, de implementación de las TIC, del cambio de la formación docente, de la mayor libertad, de ese lugar de tanta libertad que es el aula, ¿no? Porque la verdad que el misterio del aula, el lugar del aula, depende solo del docente, y las limitaciones también dependen de sus limitaciones personales, nada más. Sí, creo que vos lo sabés y la mayoría de los entrevistados te lo confirmaron. El docente es una persona, ¿viste? Como un profesional que necesita el mismo reconocimiento, necesita estímulos, necesita también formación, ¿no? Lo que pasa es que los docentes están hartos de que les cuenten historias, ¿viste? O les digan cómo hacen en otros lados, o venga alguien que nunca estuvo en el aula y los adoctrine. Ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, ¿no? O ir a cursos que te dan más puntaje, ¿no? Porque entonces sí, ahí te va a convenir para tu carrera profesional, etcétera. Mi experiencia es que si uno va con un enfoque totalmente distinto a donde vos invitás a otros profesionales, donde vos invitás a gente que no siente tan fuerte el corsé del aula, pero que al mismo tiempo todos fuimos alumnos y la mayoría fuimos profesores, con los cuales tampoco podemos alegar inocencia o alegar desconocimiento total. Puede ser que no sea nuestro rubro, no sea nuestro nicho, pero tenemos mucho para comentar y para aportar. Lo que decís de las redes es religiosamente cierto. También, viste, hay una fatiga Zoom, también hay empieza a haber odio a las cajitas ahora, y empieza a ver también, o sea, todo en su medida armoniosamente, ¿no? Decía General, y tenía absolutamente razón. ¿Cómo haces vos para hacer un balance entre todas estas cuestiones? Pero mi síntesis del año, que fue un año totalmente diferente, es que según como vos lo encares y según como vos recuperes y según como vos mires, ¿no? Hay millones de cosas que están dando vueltas que son súper positivas y que podrían dar un salto adelante, siempre y cuando hagamos esa pausa y no caigamos de vuelta en los automatismos del fast forward o del rewind. Fast forward, rewind. Si vos decís, bueno, ¿para qué queremos pausar? ¿Cuáles son las preguntas significativas? Yo creo que si ojalá nos dé la pandemia, ¿no? Y la cuarentena y todo eso para empezar de vuelta a viajar a Misiones, podríamos hacer muchísimas de estas cosas ahí con los docentes
misioneros, los question birds, los certificados en polimatía, porque lo que tiene Misiones, que no lo tiene otras provincias, eso ya lo hablamos, viste, con el ingeniero, en otras reuniones que nos encontramos, es que experimenta mucho, se arriesga, en general le salen bien las cosas, y tiene un apoyo institucional que en otros lugares no hay, entonces no quedás divorciado, un loco que hace algo, porque suponete que la escuela de robótica un loco por ahí la hizo y no pasa nada, porque vos, para que vayamos de la innovación boutique a la innovación en escala, necesitas la palanca estatal. La palanca estatal es la única que tiene el poder. Yo lo viví en Educar y lo viví en Conectar, y lo volví a vivir en Conectar Igualdad, en otros lados. Vos podés hacer todas las innovaciones micro que quieras. Y yo trabajé en 8 o 10 proyectos en los últimos 10 años, algunos de cierta escala, que yo, Santillana, México, llegaba, viste, a 130.000 alumnos, 400 espacios maker. Pero no es nada, porque el sistema mexicano tiene 26 millones de alumnos. Y vos llegás a 130.000, ¿viste? Bueno. ¿Qué es? Es un juego. Sí. Es boutique de vuelta, ¿viste? Entonces yo creo que lo interesante y lo bueno que estés ahí todos estos años que te faltan ahí en la gestión es cómo vos desde la estatalidad podés apalancar estas millones de cositas de innovación boutique. Hay que hacer una buena curaduría, hay que hacer un buen entramado, y después que toda aula sea un laboratorio. Yo creo que, y con esto creo que podemos sintetizar, la pandemia nos regaló una experiencia única que es el mundo convertido en un laboratorio. Claro. Nadie podía haber hecho un diseño de este tipo jamás, que todo se parara, ¿viste? Ese era el sueño, ¿sabes quién? Del comunismo. El sueño del comunismo era que un día la gente no fuera más a trabajar. Claro. Y no ocurrió justamente por lo que dijiste vos, porque las redes sociales, las plataformas y lo virtual en el teletrabajo permitieron que el capitalismo siguiera funcionando. Eso es muy interesante. Si vos no desconectás la virtualidad, el capitalismo sigue funcionando y en algunos casos funciona mejor todavía, ¿viste? Porque no le pueden hacer huelga y no pueden... Claro, la otra vez hablando también con Mariano Narodowski me decía, si hubiera sido esta pausa, digamos, o esta situación hace 20 años atrás, la escuela directamente se cerraba y nos veíamos cuando volviéramos y decíamos, bueno, se perdió el año, se perdió lo que se perdió, pero no esto fast forward, como decís vos, lanzarnos todos a la virtualidad, a la desesperada, y hacer esto que pareció muchas veces educación virtual de emergencia, más que educación virtual real, ¿no? Fue lo que salió. No, que lo fue, pero justamente la idea es que el fast forward no te lleve al rewind y al final termines en el mismo lugar. Y por eso decía que este laboratorio, el mundo convirtió en laboratorio. Fíjate, nosotros queríamos hacer laboratorios en la escuela, por eso tenemos una escuela de robótica, ¿no? Es una escuela laboratorio. Tenés un makerspace, que es una escuela laboratorio. Tenés un Media Lab, que es una escuela laboratorio. Pero nunca te imaginaste toda la escuela como laboratorio y todo el sistema educativo del mundo como laboratorio. Es impensable eso. Entonces es una oportunidad única, porque ahora tenés un montón de cosas que hubiesen tardado 10, 20, 50 años de hacerse y nunca se hicieron. El riesgo es que todo esto quede englobado en ese paréntesis que vos dijiste recién, de educación virtual de emergencia, que bueno, flaco, se terminó la emergencia, se terminó la educación virtual, volvamos a lo de siempre. Aprovechemos este tiempo, porque falta como un año por lo menos, o 6 meses, o 8, para que se regularice todo. Eso que hicieron ustedes me parece genial, lo de la secundaria del futuro, pero también no olviden de ponerle ahí unos huecos que se puedan llenar con cosas como estas que hablábamos hoy, que tiene que ver con el pulso del mundo, que tiene que ver con los polímatas, que tiene que ver con el question and answers, y que tenga que ver básicamente con no caer en el solucionismo tecnológico y seguir pensando en el diseño especulativo, que puede haber otros futuros mucho más raros. Y por otro lado, y con esto te saludo, Miguel, y te agradezco, pensá que estamos vivos, estamos despiertos, estamos atentos. La sexta extinción no ocurrió todavía como se esperaba, pero esto puede ser, lamentablemente puede ser el preludio al cambio climático y a la catástrofe climática. Aprendamos de esto, paremos un poco la mano, no sigamos con esta excitación denunciada por Bifo y otra gente, y no es que nos hagamos cucú, ¿no? Y digamos, bueno, ahora todos en su casita, todos tranquilitos, nada de eso, pero sí esta pausa nos da una oportunidad de
vio cada uno en su intimidad, en sus relaciones familiares, en sus contactos y amigos, el valor de una cerveza compartida, el valor de una clase entretenida, el valor de estar con 2 o 3 personas nada más y jerarquizarlo eso como si fuera lo más importante que hay en el mundo, cuando antes lo daba todo por descontado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nos ayudó mucho la pandemia a revalorizar cada gesto cotidiano. Mantengámoslo en ese nivel, si querés, de lo sagrado y de lo importante que son, y sigamos pensando en futurizar todo lo que podamos. Espectacular. Alejandro, te agradezco un montón. La verdad que me parece que un broche de oro para nuestro experimento del conocimiento se comparte, el podcast del Ministerio de Educación. Y por supuesto, sabés que cuando quieras venir vas a estar y sos uno de los pensamientos que nosotros tenemos siempre en cuenta para nuestras innovaciones y para ayudarnos justamente a encontrar los caminos para esta mejora. Así que te despido, buen año, buen fin de año y lo mejor, bueno, para lo que se nos viene, ¿no? Lo mismo para ustedes, queridos amigos misioneros. Hasta pronto. El conocimiento se comparte. El conocimiento se comparte.